Bien, bueno, vamos a desarrollar la clase. Vamos a hablar ahora del tema de los principios fundamentales en el proceso de desarrollo de software. En la clase pasada, en la clase anterior, estuvimos hablando un poco acerca del ciclo de vida de desarrollo de sistemas y las diferentes etapas que estos deberían de tener en el proceso de implementación de la aplicación. Hablamos de que es un proceso ordenado a través del cual nosotros generamos un producto final, que es en este caso el diseño de una aplicación. La idea es de que cuando nosotros vayamos a desarrollar un proyecto de software, no importa qué tipo de software sea, siempre tratemos de llevar un proceso ordenado que nos permita de alguna forma obtener un producto final que sea bueno para el diseño de que sea en ese caso que cubra la información con la cual nosotros nos han solicitado, que haga lo que realmente el cliente necesita. Vamos a hablar más adelante acerca de metodologías de desarrollo de software. Vimos nada más en este caso el ciclo de vida de desarrollo del sistema, pero existen diferentes metodologías que nosotros podemos seguir para el proceso de desarrollo de aplicaciones e implementar esas etapas del ciclo de vida de desarrollo del sistema. Pero antes de eso, quiero que toquemos un poco los principios fundamentales del desarrollo de aplicaciones o el desarrollo de software, principalmente porque hay ciertos principios que ustedes deben de aplicar cuando ya estén trabajando directamente con el proceso de desarrollo de aplicaciones. Hay un actor famoso que se llama Steve McCall, autor y experto reconocido en el campo del desarrollo de software, que mencionó una cosa interesante. Dice que es frecuente escuchar que el conocimiento del desarrollo de software tiene una vida media de 3 años, lo que significa que la mitad de lo que es necesario, saber hoy será obsoleto dentro de 3 años. Ustedes saben que en el proceso de desarrollo de software eso es cierto. Cuando nosotros trabajamos con aplicaciones, lo que aprendemos hoy, dentro de 3 años ya es obsoleto. Dentro de un promedio de 3 años ya han cambiado muchas tecnologías, han cambiado muchas cosas. Un claro ejemplo básico que podemos mencionar es, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones móviles, que vamos a ver más adelante con ustedes. En el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles, por ejemplo, hace años era muy común utilizar Java para el proceso de desarrollo de este tipo de aplicaciones, pero actualmente ya no. Actualmente se utiliza Kotlin o se utilizan otras tecnologías que permiten desarrollar aplicaciones para las dos plataformas de dispositivos que tenemos. Entonces, si yo aprendí Java y me hice experto en aquel momento en el desarrollo de aplicaciones móviles, actualmente ya probablemente no funciona de esta manera como lo deberíamos de ser antes. Principalmente también por la evolución que tiene el sistema operativo. El sistema operativo va evolucionando constantemente. Sacan una nueva versión y en esa nueva versión pues salen cosas que son distintas. Lo mismo sucede con lo que nosotros aprendemos en el desarrollo de aplicaciones. Hace 2 o 3 años la versión que estaba funcionando, por ejemplo, para el desarrollo de aplicaciones web, en el caso de PHP, era la versión 7. Había diferentes versiones de PHP que estaban en el mercado, pero la que dominaba era la versión 7. Hoy, años después, ya esa versión se despegó y ahora la versión que está funcionando es la versión 8.0. Entonces tiene que haber siempre un proceso de actualización en cuanto a tecnologías. Lo que aprendemos en un tiempo dado, meses o años después, ese conocimiento pues desaparece y tenemos que evolucionar directamente con el uso de las tecnologías. En el dominio del conocimiento relacionado con la tecnología es probable que eso se cumpla, pero hay otra clase de conocimiento de desarrollo de software, algo que probablemente el autor considera como los principios de ingeniería de software, que no tiene vida media de 3 años. O sea, hay principios básicos que nosotros debemos de implementar en el proceso de desarrollo de software que no se pierden, o sea, han prevalecido durante todo el proceso de desarrollo y que nosotros pues podemos implementarlos aún teniendo tecnologías distintas. A estos se le conocen como principios que sirven al programador profesional durante toda su carrera. O sea, esos principios que ustedes aprenden los pueden aplicar durante todo el proceso de desarrollo y no necesariamente va a ser útil en este momento, y que años después tengan que ser modificados. Básicamente, ¿qué es o a qué se refieren esos principios? En la práctica de la ingeniería de software es un conjunto amplio de principios, conceptos, métodos y herramientas que deben considerarse al planear y desarrollar un software. Seguimos en el plano del proceso de ordenado del desarrollo de las aplicaciones, que en ese caso nosotros debemos de siempre pensar que el crear software no es
No es una actividad en la cual nosotros sencillamente llegamos y empezamos a escribir código, sino que siempre debe existir un proceso de planeación. En ese sentido, esos principios, conceptos y métodos, incluso las herramientas que nosotros debemos de considerar, son parte de lo que nosotros conocemos como los principios. Los principios del proceso son un conjunto de fundamentos que todo programador debe tener presente para el desarrollo de software. Hablamos en general, cualquier programador en cualquier área debería de considerar estos principios. Estos se aplican a la estructura y por extensión a todo el proceso de desarrollo de software. Ese es principalmente los principios de los cuales nosotros estamos hablando. Son conceptos que no se consideran solamente para una tecnología en especial. Si ustedes son expertos en desarrollo de aplicaciones móviles, se aplican estos conceptos. Si ustedes por el contrario pasan al desarrollo de aplicaciones web, también aplican esos conceptos. Si por el contrario se especializan, por ejemplo, en el desarrollo de bases de datos, por ejemplo, en script para bases de datos, también se aplican todos estos conceptos. O sea, no estamos enfocados directamente en un área específica, sino que podemos aplicarlos a diferentes ámbitos del proceso de desarrollo de aplicaciones como tal. En ese sentido, ¿por qué es importante? Porque es importante considerar esos principios con los cuales nosotros vamos a trabajar. Primero, los principios de desarrollo de software son uno de los pilares fundamentales que guían en ese caso en el proceso que permite la obtención de productos basados en software de cómputo. Estamos hablando de productos específicos, estamos hablando de aplicaciones que nosotros vamos a crear. A eso se basan en ese caso los principios. Probablemente en otras áreas, en otros tipos de proyectos que queramos implementar, esos principios cambien, pero en el proceso de desarrollo de aplicaciones es donde vamos a aplicar este conjunto de principios. En ese contexto, como bien lo mencionaba el autor que mencionamos hace un momento, si bien las tecnologías evolucionan constantemente y aceleradamente cada 3 años, y probablemente cada menos, no necesariamente cada 3 años. Java, por ejemplo, saca versiones de software constantemente y actualizaciones, y entre esas actualizaciones tienen nuevas cosas que nosotros debemos de aprender. CSS, que es lo que vimos en el ciclo pasado, ¿recuerdan? CSS cada 6 meses más o menos, o cada intervalos de tiempos menores, sacan nuevas actualizaciones en CSS para, por ejemplo, hacer nuevas animaciones o hacer procesos de diseño mucho más prácticos. Entonces, todo eso evoluciona incluso en el periodo de tiempo no necesariamente 3 años, sino que menos. Por lo tanto, probablemente lo que nosotros aprendemos se depreca, digamos, en un periodo de tiempo corto. Y algo que se aprendió puede quedar obsoleto en ese periodo de tiempo, algo que no lo serán los principios de desarrollo de software. Principalmente por eso, las cosas que nosotros aprendemos quedan en desuso, ya no las necesitamos probablemente porque existen nuevas tecnologías que debemos implementar. Los teléfonos, yo les mencionaba, es un caso práctico. Ahorita no vamos a tener un teléfono, o es raro que veamos encontrar a una persona que tenga un teléfono con un Android. Normalmente siempre estamos buscando un Android con la última versión, principalmente por las versiones de seguridad, características del sistema operativo, entre otras cosas. Pero esas nuevas actualizaciones, cuando nosotros desarrollamos aplicaciones para esos teléfonos, también debemos de considerar, también deben ser parte del proceso de desarrollo. Los principios, si bien son parte tediosa de aprender, son una serie de conceptos aplicables en todo proyecto y nos ayudarán a mantener, en ese caso, siempre la mira en las mejores prácticas para la obtención de un desarrollo de software de calidad. Cuando dice que es tedioso, es porque son un montón de principios que debemos de practicar y es un montón de principios que probablemente debemos de poner en práctica, pero son importantes porque nos ayudan principalmente a obtener software de calidad, software que realmente funcione. Si nosotros entregamos un software donde el cliente se queje demasiado o donde el cliente nos diga, mire, eso que nos ha dado, pues no hace nada, no funciona, entonces no es un software de calidad. Si tiene demasiados errores o si, por ejemplo, se queda pegado o se pone demasiado lento, no es un software de calidad. Entonces estos principios nos van a ayudar de alguna forma a considerar que el producto que queremos entregar siempre va a ser un producto de la mejor calidad posible. A eso se refiere hoy. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir? Básicamente los 3 elementos de la práctica que se aplican sin importar en ese caso el modelo de proceso que se elija. Se trata de principios, conceptos y métodos. Esos son los 3 elementos esenciales. Y un cuarto elemento de la práctica, que son las herramientas que dan apoyo a, en este caso, la aplicación de los métodos. Entonces debemos de saber qué elementos o qué
aplicaciones vamos a incorporar, vamos a hablar de principios, de conceptos, de métodos, metodologías de desarrollo de software, cuál es la metodología más adecuada que vamos a implementar dependiendo del software que vamos a utilizar. No siempre vamos a usar la misma metodología, sino que dependiendo de la aplicación y las necesidades del cliente, así vamos a decidir cuál es la herramienta más adecuada, cuál es la metodología más adecuada para el proceso de desarrollo. Y en esa parte también implementar herramientas que ayuden en el proceso de planificación, herramientas que nos ayuden en el proceso de toma de decisiones, entre otras cosas. Yo creo que ahorita todavía, bueno, vamos a ver algunas herramientas más adelante, pero por ejemplo, Microsoft Project, no lo conocen, nunca lo han usado. Es una herramienta muy útil para el proceso de control de proyectos. En Microsoft Project podemos llevar un control de cómo se desarrolla, en este caso, un proyecto como tal, los tiempos que lleva, los presupuestos, entre otras cosas que son consideradas dentro del proceso de desarrollo de aplicaciones. Entonces, en alguna medida, esas herramientas, aunque evolucionen, van a ser parte de las metodologías que nosotros vamos a implementar, nos van a permitir ser ordenados, planificar, nos va a permitir organizar y monitorear de alguna manera los proyectos de desarrollo de aplicaciones que vamos a implementar. En ese sentido, ¿cuál es el producto final que vamos a obtener? Si seguimos esos principios que guían todo el proceso de desarrollo de software, eso tiene como producto final un conjunto de productos de trabajo que se hayan realizado luego de escoger una metodología y un enfoque de desarrollo. Ese es como el producto final que vamos a obtener. En ese contexto, el producto final son los conjuntos de documentos, diagramas, conversaciones, prototipos y la experiencia producida en el proceso de desarrollo de software. Básicamente, no solo es el producto final, no solo el software que vamos a producir, no solamente se trata de la aplicación que vamos a entregar, sino que hay toda una serie de elementos que vamos a considerar. La parte de documentación, algunos la consideran como no muy divertida, si lo queremos ver de esa manera, porque hay que redactar muchas cosas, pero es parte de lo que debemos de entregar: un manual de usuario, un manual para el programador, un manual que me permita determinar cómo se hace el proceso de instalación del software, entre otras cosas. Los diagramas, hablamos que vamos a tener ahí diagramas de contexto, diagramas de casos de uso, entre otros tipos de diagramas que vamos a utilizar, los diagramas de entidad-relación, son cosas que debemos de elaborar en el proceso de desarrollo de aplicaciones. Las entrevistas y conversaciones que tengamos con los clientes, los prototipos. ¿Se acuerdan que él decía de que en muchas ocasiones es importante desarrollar un prototipo? Es como un software que nada más es una muestra de cómo funciona. Eso básicamente es su prototipo. Y dentro de la experiencia que vayamos a tener, pues ahí vamos a acumular probablemente errores o equivocaciones que nosotros vamos a tener. Eso es parte de la experiencia. Si ustedes en el proceso de desarrollo de software se equivocan en algo, digamos, generaron alguna aplicación con algún tipo de error, o no entendieron muy bien los requerimientos, o faltó comunicación entre ustedes y el cliente, eso es parte de la experiencia que ustedes se llevan para futuros proyectos. Entonces también es el producto final que vamos a obtener en el proceso de desarrollo, en el proceso de aplicación de esos principios como producto final. ¿Cómo aseguramos que todo el proceso de desarrollo lo hicimos de manera correcta? Los principios que se aplican al trabajo, por ejemplo, al diseño en cuestión, después de asegurarse que se escogió el método apropiado para el trabajo, se usan herramientas automatizadas cuando éstas sean adecuadas para una tarea, y además de eso hay que ser firmes respecto a la necesidad de técnicas de aseguramiento de la calidad de los productos finales que se generen. Si tenemos un producto de calidad, si el software que entregamos es un software de calidad y el cliente está satisfecho con lo que nosotros le dimos, podemos decir que al final de cuentas lo hicimos de manera adecuada. Pero si hay algo que falló en el proceso, pues ahí es de revisar en qué parte fue que nos equivocamos. Por eso es importante contestar esas preguntas: ¿cómo me aseguro de que lo hice de manera correcta? Una de ellas es: ¿qué conceptos y principios guían la práctica de la ingeniería de software? Esas las tenemos que aprender. Entonces tenemos que saber cuáles son los principios básicos, porque en base a eso vamos a tratar de ir encaminando el proceso de desarrollo de software. ¿Qué son los requerimientos de ingeniería y cuáles son los conceptos subyacentes que llevan a un buen análisis de requerimientos? Todavía no hemos llegado al tema de obtener requerimientos. Esto, digamos, que es
crean los requerimientos del modelo y cuáles son sus elementos, que es otra parte importante que debemos de considerar. Debemos de saber o preguntarnos bien cuáles son los elementos de un buen diseño. Yo siempre les he dicho, un software puede ser buenísimo, puede hacer muchísimas cosas, pero si el diseño es feo, pues no es funcional, no se vende. Al cliente no le va a gustar. ¿Ha bajado alguna vez alguna aplicación de la tienda en su teléfono de algún diseño que no le guste y la borra? Sí. Hay muchas aplicaciones que uno solo las utiliza una vez. O sea, solamente la baja, la utiliza una vez porque no le gustó, por alguna razón no era tan fácil de entender, no era tan fácil de poder utilizar, entonces solamente la descarga, la utiliza una vez y o la borra o probablemente la deja en el olvido. Entonces debemos de pensar cuáles son esos elementos que consideramos para un buen diseño de una aplicación. ¿Cómo se establece el diseño de la arquitectura? Una estructura para los datos, para que todas las demás acciones de diseño y modelos que se utilizan, o sea, para poder, digamos, funcionar la parte de la arquitectura con la parte del diseño. ¿Cómo se diseñan los componentes de software de alta calidad? Cuando hablamos de componentes ya son, digamos, los diferentes módulos que vamos a crear de nuestra aplicación. ¿Cómo hacemos que esos módulos de manera independiente, cada elemento, si vamos a trabajar, por ejemplo, con programación orientada a objetos, cada elemento que creamos, las clases, los prototipos que creamos, son elementos de calidad que puedan ser reutilizados? Y por último, ¿qué conceptos, modelos y métodos se aplican al diseñar una interfaz de usuario? Esto es más que todo para los interfaces de usuario, lo utilizan los diseñadores. Pero pues lógicamente nosotros como programadores, que nos va a tocar que, digamos, maquetar ese diseño, debemos de conocer algunas cosas. No necesariamente toda la parte del diseño, pero sí darle como una idea general de cómo funcionan esos elementos. En ese sentido, vamos a hablar de los primeros principios. Hay diferentes categorías, pero vamos a hablar de los primeros principios generales del desarrollo de software. Estos son los primeros principios generales del desarrollo de software. El primer principio que debemos de aplicar es la razón que existe, la razón de que existe todo. Este se basa que un sistema de software existe por una razón: darle valor a los usuarios. Si la aplicación que estamos creando no le da un valor a los usuarios, entonces no tiene razón de existir. No sé si, bueno, yo he visto muchas empresas, por ejemplo, que algunas veces compran software y no les soluciona el problema que tienen y el software queda instalado. Y ahí está sin utilizarlo porque probablemente no le encontraron la manera de aplicarlo dentro de la empresa. Entonces ese software queda inútil, digamos, queda sin utilizar. Pues básicamente por eso, compran algunas veces hardware que probablemente lo van a utilizar para el desarrollo de la aplicación y no usan el hardware porque el software no hace realmente lo que necesita. Entonces, en ese sentido, el software que nosotros diseñemos dentro de ese principio debe de darle ese valor al usuario. Deben de plantearse la pregunta, ¿cómo el software o cómo ese elemento agrega valor real al sistema? ¿Cómo hace que, por ejemplo, digamos, si yo creo, por darles un ejemplo, si yo creo un sistema de facturación e inventarios, ¿cuál sería el valor agregado que le debería de dar al cliente? Uno, acelerar el proceso. Si antes hacer las facturas a mano se llevaba demasiado tiempo, pues ahora el proceso debe ser muchísimo más rápido, debería de ser muchísimo más eficiente. Piensen, por ejemplo, en Superselect. ¿Qué pasaría si Superselect facturara a mano? En esa gran recuerdos. Empezaría la cajera, por cada persona en el carrito, empezar a anotar uno por uno el código, la descripción, la cantidad, sacar con la calculadora, calculando los totales y luego sumarlos. O sea, por cada persona sería un lío. ¿Qué hace el sistema de facturación? Hace que el proceso sea mucho más eficiente. Que aunque digamos siempre se nos hacen algunas colas, pero es muchísimo más rápido el proceso de cobro, el proceso de facturación de los productos. Entonces el software le da un gran valor agregado a ese proceso de facturación. Adicional a eso, pues la exactitud. Se supone de que con el sistema saben cuánto tienen en inventario. No sé si se han dado cuenta de gente que tiene grandes tiendas y probablemente ustedes le preguntan cuánto tienen en inventario. Un montón. Y le dan a uno un aproximado. Tengo $50,000, $100,000 en inventario, pero
saber qué valor le da. Si en el caso, si respondemos que no hay un valor agregado, entonces ese software no tiene sentido que nosotros lo desarrollemos. Si vamos a crear una aplicación y nos hacemos esta pregunta y en esa aplicación nosotros decimos no va a existir un valor agregado para el cliente, entonces mejor no lo hagamos, mejor no lo desarrollemos de alguna forma. El segundo principio es mantenerlo sencillo. Cuando hablamos de mantenerlo sencillo, es que todo diseño debe de ser tan simple como sea posible, pero no más. ¿Okay? No llevarlo al extremo, pero debe de ser tan simple como sea posible. Simple tampoco significa rápido y sucio, sino que simple significa que sea fácil de entender para que el usuario lo pueda utilizar. Ese es un problema, es un proceso bien complicado, porque pues hay software en alguna medida que tiene que introducir un montón de información. Entonces a veces es bien complicado crear software que sea bastante simple, pero la idea siempre debemos de tenerla en mente. Uno de los principios fundamentales es que cada vez que yo diseñe una aplicación, debo de pensar que esa aplicación debe de tener el diseño más fácil que el usuario pueda utilizar, que probablemente no necesite de una capacitación, sino que el software lo vaya guiando de manera que sea fácil de poder implementarlo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, el sistema de registro académico de acá, ¿recibieron alguna capacitación? No. Y se supone que es fácil de usar, no es difícil. Es fácil consultar las notas, relativamente. Y nadie de las universidades, se imaginan, hay, digamos que son 7.000 o 8.000 alumnos que hay dentro de la universidad, ninguno ha recibido capacitación. Y hay algunos que no son ni siquiera de informática, son de otra área. Sin embargo, pueden entrar al sistema, saben que cuando solicitan las credenciales, tienen que editar el número de carnet de un usuario, el número de carnet, con el número de carnet, pero con el número de carnet y la contraseña, ya estando dentro del sistema, pues pueden empezar a consultar sus notas. O sea, con pasos muy simples. Nosotros por nuestro lado, por ejemplo, cuando alimentamos notas, pues relativamente solo hay que hacer un par de pasos dentro de la aplicación y eso automáticamente me permite alimentar las notas. Si nosotros sí recibimos una instrucción a un principio, pero tampoco es un proceso tan complicado. Entonces la idea es hacerlo lo más simple posible para que el usuario pueda alimentar esa información. Hay ocasiones en que hay software que no respete esa parte, pero sí debemos de considerarlo. El otro principio general en el proceso de desarrollo de software es mantener la visión. Una visión clara es esencial para el éxito de un proyecto de software. O sea, mantenernos claros en los objetivos, mantenernos claros en lo que queremos alcanzar, en lo que queremos desarrollar para obtener, en ese caso, un producto de calidad. Entonces, esa visión clara de lo que nosotros vamos a desarrollar va a garantizar que el proyecto que vayamos a generar, que el proyecto de software que vayamos a entregar, sea un proyecto también de alta calidad, sea un proyecto en el cual el cliente quede satisfecho según las necesidades que le acabamos de implementar. Algunas veces el problema que se da es que cuando empezamos a crear código nos desviamos por alguna razón. Acuérdense que uno es programador, entonces uno como programador piensa como programador. Por lo tanto, piensa que, por ejemplo, si yo creo un formulario y en ese formulario debo de alimentar ciertos datos, el formulario se explica como de forma automática porque uno así lo ve, pero uno no piensa en lo que sucede con el usuario. El usuario es, digamos, ya es el usuario final que va a hacer uso de esas aplicaciones y probablemente nosotros no nos mantenemos enfocados en que él es el que lo va a utilizar, pues ahí es donde perdemos en este caso la parte de la visión. Hay que pensar siempre en esa parte, en que otros van a consumir lo que usted va a producir. Ese es un principio muy importante que debemos de recordar cuando estemos desarrollando, no solamente desarrollar la parte del código, esto no se aplica solamente al proceso de desarrollo de código. Debemos de pensar que lo que yo voy a crear dentro de las aplicaciones, alguien más lo va a utilizar. Siempre establezca especificaciones, diseñe e implemente con la seguridad de que alguien más tendrá que entender lo que usted haga. En otras palabras, si estoy creando código, por ejemplo, debo de documentarlo. ¿Okay? O si voy a crear nombres de variables, esa es una de las cosas, de las situaciones muy comunes. A las variables he encontrado software donde las variables le ponen A
van a calcular un total y en lugar de ponerle total, le ponen T o le ponen ABC, por ejemplo, o le ponen un nombre extraño. Entonces, el nombre de la variable, por ejemplo, no identifica realmente lo que yo voy a almacenar. ¿Qué va a suceder? Cuando alguien venga a examinar el código, pues no va a entender qué es lo que quise expresar en esa variable, o al menos le va a costar un poquito más. Entonces, debemos de pensar que lo que nosotros hagamos, alguien más lo va a usar. Principalmente cuando trabajamos con proyectos colaborativos, cuando no solamente es un programador, sino que son varios programadores que están trabajando en el mismo proyecto, va a haber un momento en que, imagínense, yo me enfermo, entonces otra persona tiene que ir a tocar mi código para realizar algo para solucionar un problema que se haya generado. Entonces va a tener que interpretar mi código. Y eso implica también irlo documentando. Dice de que debemos de elaborar especificaciones con la mirada puesta en los usuarios. Nosotros debemos de desarrollar software pensando en los usuarios y pensando en el tipo de usuario que vamos a tener. Si es un usuario con no tantas habilidades de software, entonces debemos de pensar en que ese usuario debe hacer uso de nuestro producto de la manera más simple. Ya hemos usado las aplicaciones de los bancos. Hacer, por ejemplo, una transferencia a veces en las aplicaciones de los bancos, dependiendo de la aplicación que utilicen, a veces es un poco complicado, porque les colocan muchos pasos y hay gente que le cuesta entenderlo, le cuesta entender el proceso. Pero cada una de las aplicaciones tiene su metodología específica para poder hacer ese tipo de transferencia. Hoy es bastante común. Yo recuerdo de que, por ejemplo, hay unas personas que ya son de una edad muy avanzada, al principio eran muy renuentes, tenían su negocio y eran muy renuentes a hacer operaciones bancarias a través de las aplicaciones. Yo les decía, mira, hagan una transferencia a través del teléfono, es muchísimo más fácil. Me decían, no, pero es que no entiendo, no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera. De ahí pues tomó valor y intentamos hacer 2 o 3 veces, logró aprender y ahora hace todas las transferencias a través del teléfono. Ya se memorizó el proceso. ¿Okay? Solo que si le damos otra aplicación de otro banco, ya se queda. Porque los pasos son distintos. Entonces tiene que volver a aprender. Pero básicamente las aplicaciones debemos de pensar en eso, en que quien va a utilizar esa aplicación es el usuario. Así que debemos de dejar documentado de alguna manera los pasos que deben de seguir. Diseñen con los implementadores en mente, o sea, nosotros debemos de estar creando los elementos de un proyecto de software pensando principalmente en que vamos a trabajar con alguien más que va a utilizar ese elemento. Codifique pensando en aquellos que deben dar mantenimiento y ampliar el sistema. Hay un gran debate porque muchas veces, ¿saben cuál es la razón por la que muchos programadores no documentan sus códigos? Porque no quieren que otra persona llegue a su código. Porque digamos, si yo creo un software, no quiero que otra persona modifique el software que yo creé para otra empresa o para esa empresa. Pero cuando uno, por ejemplo, vende un código fuente a una empresa, generalmente las empresas, dependiendo de las posibles oportunidades que se den con otros programadores, le dan el proyecto a otra persona. Entonces, probablemente me dejan de contratar a mí y le dan el proyecto a alguien más para que desarrolle. Ese alguien más va a ir a leer mi código. Entonces, debería de ser capaz de poder entender qué es lo que yo intenté hacer de alguna medida. Entonces, para eso hay que dejarlos documentados, entre otras cosas. Pero muchas veces lo hacen por evitar de que esa empresa contrate a otro. Entonces, no lo documentan y así están amarrados a que trabajen con esa empresa. O en el caso cuando trabajan para una empresa, crean código para que no los despidan. Porque saben que quien es el único que puede manejar ese código es esa persona que lo creó y no puede llegar un tercero. Y no debería de ser así, porque si a él le pasa algo, entonces ¿qué es lo que va a suceder con ese código? Nosotros a veces nos encontramos con problemas de ese tipo. En la empresa hay un proyecto que, por ejemplo, hay un proyecto de nuestro que trabaja para un cliente en Estados Unidos que tiene 10 programadores. Entonces, esos 10 programadores están, digamos, por bloques. Hay unos que son especialistas en pasarela de pago, por ejemplo, se especializan en conectar nuevas pasarelas de pago, en ver problemas que se generan con pasarelas de pago. Hay otros que son expertos en la parte del diseño, o sea, toda la parte del frontend de la plataforma. Hay otros que son expertos en crear consultas en la base de datos, etc. Pero todos saben de todo, porque si alguno se enferma, hace poco se nos enfermó uno, tuvieron que darle responsabilidad a otro programador de la que tenía. Entonces, tenía que de alguna manera ser fácil de entender el código, y eso es lo que tratamos.
que el código sea entendible para todos. La otra cosa que debemos de pensar es abrazar el futuro. Los software que les he dicho de que nunca terminan. O sea, nosotros creamos una aplicación y por más excelente que la hagamos, siempre va a necesitar actualizaciones por un montón de razones que se puedan dar. Si no vean, por ejemplo, yo les he mencionado el famoso ERPSA, yo les mencionaba que es carísimo poder instalar. Ese, por ejemplo, es un software que está abierto a hacer actualizaciones, porque pues, digamos, cada empresa es un mundo y, digamos, cada lugar donde trabajamos tiene reglas diferentes o reglas de negocio diferentes que se pueden aplicar. Entonces, ellos están abiertos siempre a que el software se pueda adaptar dependiendo de las necesidades del cliente. Entonces, nosotros debemos de pensar en un sistema con larga vida útil, que este sistema tiene en ese caso un valor más alto. A eso nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué pasa si? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros dejamos alguno de los procesos abiertos o cerrados? Por darles un ejemplo, nosotros empezamos a crear un sistema hace años que era un sistema era básico, era un sistema de facturación de inventarios. Solamente permitía llevar facturas, emitir facturas, imprimirlas y al final de cuentas, al final del día sacar informes acerca de los inventarios e informes acerca de los movimientos de facturas, cortes de caja, registros de inventarios, entre otras cosas. Pero ese sistema, cuando nosotros lo diseñamos, quedó abierto para poder agregarle otros módulos. Más adelante, por ejemplo, trabajamos en un módulo de cuentas por cobrar y un módulo de cuentas por pagar. Entonces ya se emitían facturas y si la factura era crédito, por ejemplo, entonces el sistema registraba ese crédito dentro de la base de datos y ya podía llevar un registro del cliente de cuánto debía y cuánto estaba abonando. Entonces ya teníamos, digamos, el proceso de facturar el cliente un poco complicado porque el cliente te dice, mire, deme la factura hoy, se la pago en 30 días o se la voy pagando en abonos, entonces todo eso debe irse registrando, todos los pagos que se van realizando. Después dijeron de que necesitaban que se implementara un módulo de contabilidad de todos esos procesos que hacíamos dentro de esas aplicaciones se registraron contablemente, entonces agregamos otro módulo que permitiera en ese caso trabajar con la parte contable. Entonces el sistema al final de cuentas empezó a crecer. Pero la cuestión es que al principio también nosotros lo creamos de tal manera que quedara abierto para poder agregar más módulos. Entonces debemos de pensar siempre en un posible modificación que le podamos adaptar. El otro principio es planear por anticipado el proceso de reutilización. Cuando hablamos de planear por anticipado el proceso de reutilización, la reutilización ahorra tiempo y esfuerzo. ¿A qué se refiere con reutilización? Ahí aparece el símbolo de reciclaje y tiene que ver algo parecido con nuestro código. Si yo, por ejemplo, creo una clase que me permite conectarme a una base de datos de MySQL, por ejemplo, la clase me permite hacer la conexión y luego me permite lanzar consultas y hacer un montón de procesos. La creo en un proyecto X. No tendría sentido que yo me vaya a crear un segundo proyecto que también va a hacer conexiones a la base de datos y me vuelva a crear la clase, me vuelva a crear otra vez el código. El código tiene que ser reutilizable. Como ya lo tenemos hecho, lo único que tendría que hacer sería implementar esos nuevos paquetes en ese nuevo proyecto y ya estaría parte de ese código y ya estaría listo. Yo ya podría hacer conexiones a la base de datos. Entonces la idea es que en el proceso de desarrollo debemos de tratar de crear elementos que sean reutilizables, elementos que yo pueda reciclar dentro de un proyecto nuevo que nosotros vayamos a desarrollar. Hay empresas que lo que hacen es que tienen una colección de componentes. Imagínense, por ejemplo, en formularios. Ya tienen, por ejemplo, algunos componentes que me permitan mostrar calendarios, algunos componentes que me permitan seleccionar de una lista de valores, que yo pueda hacer una búsqueda en la lista de valores, solamente los tengo que rellenar. Entonces, esos componentes, cuando ya los voy a utilizar, lo que hago es nada más implementarlos de nuevo, volverlos a reutilizar. Eso es básicamente código reutilizable.
La planeación anticipada en búsqueda de la reutilización disminuye el costo e incrementa el valor tanto de los componentes reutilizables como de los sistemas en los que se incorpora. Cuando decimos costo, pues el programador va a ser más rápido. Entonces, por ende, le va a costar menos el proceso de desarrollo. Entonces, sí debo de pensar, en este caso, en procesos de reciclaje, en procesos de reutilización. Y eso es desde un principio. Cuando yo creo un código, debo de pensar que ese código lo voy a reutilizar más adelante. En la otra materia, en programación web, vamos a empezar más adelante a crear una aplicación y ahí vamos a ver que vamos a crear unas clases para el proceso de conexiones a base de datos. Van a ver que esas clases ya van a estar listas solamente para que las implementemos en otro proyecto. Solamente nos pasamos el código a otro nuevo proyecto y ya podríamos empezar a hacer conexiones de manera rápida. Entonces, ese es un proceso de reciclaje. Y básicamente lo que ayuda en alguna medida es que tengamos componentes que nos ayuden a crear código muchísimo más práctico y rápido. Y este es piense, es otro principio, pensar. En alguna medida este es el tipo de principio que tal vez es un poco corto en ese sentido y en alguna medida algunas veces lo pasamos por alto. Pensar en todo con claridad antes de emprender la acción casi siempre produce mejores resultados. Pensar, nos referimos principalmente, por ejemplo, cuando vamos a crear código. O sea, yo debo de pensar cómo voy a hacer para darle mejor rendimiento o cómo hacer para optimizar ese código, para que ese código se vea más ordenado, no se vea código duplicado por todas partes. Cuando veamos que usamos variables, que las variables sean consistentes. Cuando realicemos cálculos, que los cálculos sean consistentes. Eso es básicamente lo que se refiere. Cuando se piensa en algo es más probable que se haga bien y asimismo también se gana conocimiento al pensar cómo volver a hacerlo bien. Bueno, de hecho, la programación es pensar. Cuando ustedes están programando, pues su cerebro está funcionando constantemente porque estamos creando código, porque en nuestro cerebro está la solución de lo que nosotros queremos crear. Básicamente lo que estamos haciendo es transformando el código. Entonces, constantemente estamos pensando. Pero la idea es detenerse, de alguna manera detenerse y pensar si lo estamos haciendo bien. Si el código que estamos creando realmente es un código estructurado que tenga en este caso los resultados deseados. Yo les he enseñado que podemos crear el mismo código de diferentes formas, o sea, podemos tener el mismo resultado usando diferentes formas, pero hay una de esas que es la más óptima, hay una que es más rápida. No sé si se recuerdan, creo que les mencioné en los ciclos pasados de un código malicioso que se iba a incrustar en Linux. Era un código malicioso que se iba a implementar en una de las librerías que si se hubiera implementado hubiésemos tenido uno de los ataques más peligrosos que han existido porque se iba a lanzar en una de las distribuciones de Linux. Entonces iban a poder tener acceso a servidores de cualquier parte del mundo. Y curiosamente quien encontró el problema fue por un problema de optimización. Cuando ejecutaron el código se dieron cuenta que el código se tardaba milésimas de segundo más de lo que originalmente lo hacía. Y ahí descubrieron que realmente era un código malicioso. Entonces, si esa persona que hizo el código también, además de haberlo creado, si hubiera pensado en optimizarlo, probablemente estaríamos en serio problema. Pero pues básicamente a eso se refiere el proceso de pensar. Si usted piensa en algo, dice, aún así lo hace mal, eso lo convierte en una experiencia valiosa. Uno se equivoca. ¿Sí? Normalmente cuando estamos trabajando nos vamos a equivocar muchas veces. Pero vamos a aprender de esa experiencia, vamos a aprender de esos errores. Si no aprendemos de esos errores, es ahí donde estamos en problemas. Por eso es importante trabajar en ese sentido. Esos son los principios fundamentales, son 7 principios fundamentales con los cuales podemos trabajar. Pero hay otros principios, es otra clasificación, que guían el proceso de desarrollo de software. Esos son los principios que nos guían en el proceso de desarrollo de aplicaciones. Estos principios con los que vamos a hablar en este momento, básicamente se refieren a ya el proceso de desarrollo en general. Anteriormente los principios que vimos son principios generales que se aplican en todo el proceso. Pero aquí vamos a hablar específicamente del proceso de desarrollo. El primer principio, el número 1, es ser ágil.
¿Qué significa ser ágil? ¿Rápido? Básicamente a eso se refiere. Dice que ya sea que el modelo de proceso que se elija sea prescriptivo o ágil, son los principios básicos del desarrollo ágil los que deben de gobernar en el enfoque. Hablamos del ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Dijimos que ahí habían 7 etapas en el proceso de desarrollo. Desde el proceso de planificación, el proceso de análisis y todo lo que ya vimos en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Existen unas metodologías que implementan ese ciclo de desarrollo de sistemas. Están metodologías ágiles y están metodologías normales, las que nosotros normalmente aplicamos en el desarrollo de aplicaciones. Las metodologías convencionales, esas metodologías generalmente son lentas. Ya en las otras clases vamos a hablar acerca de esas metodologías convencionales versus las metodologías ágiles. Esas normalmente son muy lentas en el proceso de desarrollo de software, porque son muy metódicas, porque son bien restrictivas en el proceso de desarrollo. Cuando uno sigue esas metodologías convencionales, tiende a crear un producto que algunas veces puede tardar demasiado tiempo. Independientemente de la metodología que nosotros vayamos a desarrollar, lo que debe de prevalecer siempre es el proceso de desarrollo de aplicaciones ágiles. O sea, siempre debemos de pensar que lo que queremos hacer es desarrollar, en este caso de manera mucho más rápida. Todo aspecto del trabajo que se haga debe poner énfasis en la economía de la acción, en mantener el enfoque técnico tan sencillo como sea posible. Es difícil, pero pues debemos de tratar que el proceso de desarrollo, incluso el proceso de desarrollo, sea tan simple como sea posible. Yo he visto código que es difícil de entender algunas veces por muchas razones, porque por ejemplo colocan fórmulas con funciones muy complejas y eso hace que cuando uno lo esté depurando tenga que tratar de interpretar lo que intentó colocar en ese código. Entonces la idea es que incluso en el proceso de codificación debemos de tratar de hacer el código lo más simple posible. Si vamos a crear programación orientada a objetos, por ejemplo, y vamos a crear un método que me permita guardar información, no voy a colocar todo el proceso de guardado que tenga un montón de código, un método exageradamente grande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlo sencillo, dividirlo en pequeñas partes para que esas pequeñas partes sean más fáciles de entender. Así yo sé que por pequeños pasos puedo ir guardando la información y voy a saber qué es lo que estoy haciendo en cada uno de los pasos. Entonces eso es hacerlo lo más simple posible. Hacer los productos del trabajo que se generen tan concisos como se pueda y tomar las decisiones localmente siempre que sea posible. Al final de cuentas debemos de enfocarnos en el cliente como tal. Él es nuestro usuario final, la persona con la que vamos a trabajar. Entonces de alguna manera debemos de enfocarnos en él. Como les digo, el desarrollar aplicaciones ágiles significa en que nosotros debemos de tratar de que sean productos que los desarrollemos en el menor tiempo posible, en la medida de que se pueda. En cada etapa del diseño de la aplicación debemos de centrarnos en la calidad, en cada una de las etapas en que vayamos a desarrollar. Creo que hemos mencionado muchas veces la palabra calidad, porque es importante que el producto que desarrollemos sea un producto como tal, pero significa que desde el proceso de planeación, cuando nosotros hacemos el proceso de planeación, cuando hacemos el proceso de modelaje, cuando hacemos el proceso de análisis, cuando hacemos el proceso de creación de diagramas, de contexto, diagramas de casos de uso, en ese proceso debemos de pensar que cada uno de esos elementos debe de ser de productos de calidad, porque así vamos a garantizar también que los programadores, los diseñadores también creen productos de calidad. Yo les he mencionado, por ejemplo, la parte del diseño debe de ser un diseño de calidad para que el usuario pueda en alguna medida entender qué es lo que nosotros intentamos implementar. Entonces, la condición de salida para toda actividad, acción o tarea del proceso debe centrarse en la calidad del producto de trabajo que se ha generado. Debemos desde un principio enfocarnos en esa área para evitar en alguna medida que el producto final sea un producto malo.
El otro principio, estar listo para, el principio número 3, estar listo para adaptar. Cuando hablamos de eso, dice, el proceso no es una experiencia religiosa. ¿Okay? El proceso de desarrollo no es una experiencia, no es un proceso riguroso. El momento que nosotros lo vamos a desarrollar. En él no hay lugar para el dogma, dice. Cuando sea necesario, adapte su enfoque a las restricciones impuestas por el problema, la gente y el proyecto en sí. O sea, en alguna medida, cuando estemos trabajando durante el proceso de desarrollo, debemos de estar listos a hacer adaptaciones en el proceso de desarrollo de aplicaciones, a hacer modificaciones dependiendo de las necesidades que se vayan presentando. Si estamos cerrados en el proceso de desarrollo y se presenta algún problema y decimos no, el proyecto ya se planteó así o ya se decidió de esa manera y así lo vamos a implementar, probablemente eso nos ocasione que tengamos productos malos o que tengamos problemas en el proceso de desarrollo o incluso que podamos tener inconvenientes ya al momento de implementar la aplicación. Entonces, de alguna manera debemos de estar listos a tener procesos de adaptación en el proceso de desarrollo y análisis de la aplicación. Yo les mencionaba, por ejemplo, si contratamos recurso humano, que es una de las cosas más comunes en el proceso de adaptación, si contratamos recurso humano, no todos tienen las mismas habilidades. Vamos a contratar 10, 15, 20 programadores que van a estar a nuestro cargo, pero probablemente algunos sean mucho más buenos en ciertas áreas o sean mucho más rápidos que otros para codificar, sean mucho más expertos, tienen mayor experiencia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tratar de adaptarnos a cada una de las capacidades que tiene cada uno de los miembros del equipo y tratar de dirigirlo para que ellos se enfoquen directamente en el proceso de desarrollo de aplicaciones. El siguiente principio es formar un equipo eficaz. El proceso y práctica de ingeniería de software son importantes, pero el objetivo son las personas. Básicamente, formar un equipo con organización propia en el que haya confianza y respeto mutuo. Cuando hablamos de un equipo eficaz, estamos hablando de un equipo multidisciplinario que sea capaz de desarrollar las aplicaciones y que cada uno tenga sus habilidades. No vamos a trabajar, por ejemplo, imagínense que vamos a desarrollar una aplicación en Express, ¿se acuerdan de Express? Que llevamos el siglo pasado. En Express o vamos a utilizar React. Hablemos de React, que el siglo pasado también vimos React. Imagínense que vamos a desarrollar una aplicación en React y contratamos en el equipo solo expertos en Python. Y decimos, somos expertos en Python, lo que vamos a hacer es capacitarlos para que empiecen a desarrollar en React. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que esperar tiempo que esas personas se adapten para poder hacer el proceso de desarrollo en React. Entonces debemos de tratar de buscar un equipo que tenga cada uno de ellos la experiencia adecuada en el área específica para poder desarrollar, en ese caso, las aplicaciones que nosotros vayamos a implementar. Debe de ser un equipo multidisciplinario, con cada uno con las habilidades que correspondan o cada uno con las habilidades que lo potencian. Y otra cosa interesante que debemos de hacer también es eso mismo, tratar de potenciar las habilidades del mismo equipo. O sea, hay ocasiones en que pues encontramos a alguien que le cuesta y yo he visto equipos de trabajo en donde lo que hacen es ayudarlo. Pues él es el que menos puede o él es el que más puede, entonces no le ayudamos. Yo trabajé en empresas como esas, teníamos hace años, cuando yo empecé a trabajar, había en la institución donde estábamos alrededor de, éramos como 10 personas que estábamos en ese lugar. De esas 10 personas, habían 3 personas que ya tenían años que se trabajando en la empresa y eran buenos. Y cuando uno entraba a trabajar, pues lógicamente lo que necesitaba es que le ayudaran en una inducción para ciertas cosas que uno no conocía. ¿Y saben qué es lo que hacía? Cuando uno le preguntaba. Si uno le preguntaba algo que no sabía, decía que estudiar. Anda, ahí están los libros, o ahí está la ayuda en la computadora. Antes no existía, no había internet como ahora. Ahí anda a tener la ayuda en la computadora y ibas a aprender. Entonces no le explicaba mucho a uno, sino que lo ayudaba un poco de cosas. Uno tenía que tratar de salir adelante. Entonces, estos equipos son un poco complicados. En teoría, la idea es que todos sean unidos de alguna forma, que si algo no lo entienden, pues se pueden explicar. Al final de cuentas, todo el equipo lo que va a generar es un producto
final en donde todos van a participar. Entonces, de alguna forma, todos deberían estar presentes en ese proceso. La otra es establecer mecanismos para la comunicación y coordinación. Cuando hablamos de establecer mecanismos para la comunicación y coordinación, los proyectos fallan porque la información importante cae en las grietas o porque los participantes no coordinan sus esfuerzos para crear un proyecto final exitoso. Estos son aspectos de administración que deben enfrentarse. Cuando hablamos de comunicación, debemos de encontrar los canales más adecuados para poder enviar o compartir datos. Las empresas, por ejemplo, actualmente utilizan un montón de herramientas para poder establecer comunicaciones. ¿Ya han utilizado Discord alguna vez? Ahí se pueden generar comunidades, por ejemplo, hay empresas que lo utilizan para tener dentro de la misma empresa una comunidad de personas que trabajan en el proceso de desarrollo de aplicaciones. Microsoft Teams, ¿ya contaron? Bueno, Microsoft tiene, dentro de sus productos, tiene Microsoft Teams, que se hizo popular en la pandemia, por cierto. Fue una de las herramientas que evolucionó cuando Zoom se hizo famoso. ¿Se acuerdan que Zoom se hizo famoso por la videoconferencia? Todo el mundo utilizaba Zoom. Entonces, en ese punto sacaron Microsoft Teams. Lo único que Microsoft Teams ya lo hicieron como una herramienta colaborativa para las empresas, instituciones en general. Entonces, en Microsoft Teams no solamente puedo hacer videollamadas, sino que hay dentro de herramientas como un chat, yo puedo crear canales de discusión, puedo hacer foros de discusión, puedo hacer un montón de cosas dentro de Microsoft Teams que me ayudan a establecer un proceso de comunicación de alguna manera para que el equipo se encuentre totalmente al día de las cosas que se van a implementar. El problema es cómo hacemos para que la información fluya. Porque imagínense, cuando estamos trabajando con aplicaciones, hay un administrador de proyectos, hay una persona que se está encargando de dirigir a todo el grupo. Pero, por ejemplo, si yo estoy trabajando, digamos, en el módulo de ventas, ¿cómo puedo saber qué requerimientos o qué datos necesito desarrollar en la aplicación? Tiene que existir una persona que me los explique. Debe existir una persona que me dé esa información adecuada. Entonces, debe existir canales de comunicación, reuniones diarias, por ejemplo, o videoconferencias de todo el equipo para poder discutir cada una de las aplicaciones y así hacer llegar los datos necesarios para que se establezca ese canal de comunicación, para que de alguna manera no se pierdan los datos en el proceso de desarrollo. Si no, si hay alguna información que no fluye, probablemente vamos a obtener productos no deseados. Ahora, por ejemplo, con el trabajo en home office, esos canales son muy importantes, porque antes por lo menos estábamos en la oficina y estábamos entre un modo y otro. Digamos, yo estaba trabajando acá y a la par tenía el otro programador, y probablemente si algo no entendía, podía perfectamente preguntarle que estaba a la par. Pero ahora son canales digitales que me permiten establecer esos procesos de comunicación y que algunas veces son un poco más difíciles de manejar. Yo creo que han visto los memes que sacaron en la pandemia cuando se hacían reuniones de personas que, por ejemplo, aparecían en la videoconferencia con un saco de corbata, pero también estaban en pinchores, por ejemplo, los tenían, o algunos, por ejemplo, que colocaban una fotografía en la videoconferencia y ellos se iban, se quedaban dormidos o algo por el estilo, pero se supone que estaban como presentes y otras cosas que sucedían. Algunos que no activaban la cámara, etcétera, etcétera. Entonces, casos como eso se dan porque es home office, porque es fuera de la oficina. Entonces, en alguna medida debemos de tratar de buscar canales que nos permitan establecer comunicación más directa. Entonces, eso es parte de uno de los principios que debemos de respetar en el proceso de desarrollo de las aplicaciones. La otra es tener en mente la parte de la administración al cambio. Cuando hablamos de este principio, el enfoque puede ser formal o informal, pero deben establecerse mecanismos para administrar de forma en que los cambios se solicitan, evalúan, aprueban e implementan. Bueno, en teoría, cuando hablamos del ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones, ¿se recuerdan? Yo les dije que había un proceso ordenado en el cual nosotros debíamos establecer requerimientos que el usuario nos iba a proporcionar. Y al inicio debíamos establecer un conjunto de requerimientos ordenados para presentar
cliente para que lo pueda probar. Hay ciertos procesos de desarrollo de software en donde no necesariamente el producto final se establece desde el principio, sino que nosotros creamos las aplicaciones y el cliente está constantemente agregando nuevos requerimientos. La visión es de que nosotros en ese proceso de generar nuevos requerimientos debe existir alguna manera en que de manera ordenada se soliciten esos cambios sobre el sistema, porque debe de quedar incluso, por ejemplo, algún tipo de registro de quién lo solicitó, cuándo lo solicitó, quién fue el que lo aprobó ese cambio, porque pueden ser situaciones muy complejas en las cuales vayamos a aplicar dentro del sistema. Nosotros nos hemos encontrado en situaciones parecidas a eso. Hace años, cuando creamos nuestras primeras versiones de software, esas versiones de software tenían ciertas restricciones para poder eliminar registros dentro de la aplicación. O sea, alguien llegaba y podía eliminar datos que estaban registrados, por ejemplo, información de clientes, podía registrar y eliminar información de clientes, pero no quedaba registrado quién lo hacía. El problema es de que una de las empresas vino y decidió despedir a una persona en malos términos. Lo despidieron, pero por alguna razón quedaron peleados. Y el problema fue que esa persona, para, digamos, vengarse de la empresa, lo que hizo con los credenciales que tenía fuera de la empresa, entró a la plataforma y empezó a borrar datos. El problema es que cuando el cliente nos comunicó, el cliente no sabía por qué no aparecía la información. Nosotros decían, mire, no me aparecen los datos de ese cliente, no me aparece la información que he generado. Y nosotros lo que íbamos a buscar es, la eliminaron, la información está eliminada. Como el sistema todavía no tenía la capacidad de registrar quién era el usuario, no fue difícil identificar al final de cuentas quién fue la persona que lo hizo. Hasta que ellos se acordaron que habían despedido a alguien, nos dijo, mire, que nosotros despedimos a una persona, creo que esas credenciales todavía están activas ahí, y fuimos a revisar y desactivamos esas credenciales. Hasta ese momento se solucionó el problema. Entonces de ahí fue donde hicimos algunas adaptaciones y ya empezamos a agregar registro a la plataforma para que cada elemento que se eliminara se registrara quién lo eliminó, a qué hora lo eliminó, etc. Pero básicamente esos son algunas situaciones que se pueden dar. Entonces debemos de llevar un registro completo de cómo se administran cada uno de esos datos. Vamos a ver más adelante una metodología ágil que se llama Scrum, no sé si han escuchado. Vamos a hablar acerca de Scrum. Por ejemplo, en Scrum se trabaja por requerimientos o se trabaja por solicitudes y hay todo un proceso de aprobación, hay todo un proceso ordenado para que el requerimiento de alguna modificación sobre el software llegue al programador y que el programador empiece a trabajar en él. No es solamente que a alguien se le ocurre y le dice al programador a hacer el requerimiento y empiece a trabajarlo, sino que hay todo un proceso de revisión para que el programador empiece a trabajar directamente en esa parte de la aplicación. Por eso es importante tener algún mecanismo ya previamente diseñado dentro del proceso de desarrollo. El otro principio que debemos de considerar es evaluar el riesgo o evaluar riesgos en general. Son muchas las cosas que pueden salir mal cuando se desarrolla software. Es esencial establecer planes de contingencia o crear planes de contingencia. Pueden suceder muchas situaciones. Por ejemplo, se nos pasó, que eso suele suceder, se nos pasó algún problema de seguridad, dejamos abierta una puerta dentro del software y alguien la logró encontrar y lograron vulnerar nuestra información. Entonces debemos de estar listos ante esos problemas y tratar de alguna medida poderlos solventar de alguna forma. Nosotros hace años también logramos entrar a un software que habían hecho los alumnos de la Universidad de la Nacional. Lo habían hecho público, crearon una aplicación y le hicieron pública a la Nacional y en teoría no había tanta información sensible, pero sí se estaban alimentando datos. Lo tenían público porque pues, querían que los alumnos y maestros lo empezaran a implementar. Y nosotros nos llegó el link, curiosamente empezamos a revisar algunas cosas que tenía el software que había sido creado y encontramos una vulnerabilidad. Podíamos entrar al software sin saber el password. Solamente necesitábamos un usuario cualquiera y después de tener el usuario haciendo ciertas cosas podíamos entrar a la aplicación sin necesidad de tener el password. Ya estando dentro de la aplicación, haciendo también otras cosas, podíamos explotar vulnerabilidades para poder tener
información clara. Lógicamente lo que nosotros hicimos en ese momento es que nos notificamos, le dijimos, mire, su software tiene sus problemas, arréglelo. Puede tener fuga de información. Pero imagínense, un problema de seguridad, algo que no consideramos, puede llegar a ocasionar ese tipo de inconvenientes. Alguien puede entrar y borrar la base de datos. ¿Qué hago si le borran la base de datos? ¿Ya voy a hablar del ransomware? ¿Saben qué es el ransomware? Uno de los peligros más grandes que vamos a encontrarnos en Internet. Ransomware es un virus, si lo queremos ver de esa manera, es un tipo de ataque que secuestra sus datos. Cuando hablamos de secuestrar, imagínense que le instalan un ransomware en su teléfono. Lo que hacen es que en su teléfono toda la información está encriptada. Pero ahí está en su teléfono, solo que está encriptada. Y le dejan por ahí en su teléfono, en cualquier parte, un mensajito que le dice: si quieres desencriptar o quieres de vuelta tus datos, envía tanto dinero a esta billetera de Bitcoin. Entonces, lo que hacen es que, en teoría, si ustedes pagan el secuestro, les devuelven un código para desencriptar la información. Sucede con las empresas. Las empresas, por ejemplo, les logran algunas veces secuestrar los datos. ¿Qué es lo que hacen? Logran instalar un virus que encripta todos los datos, bases de datos, información que tengan en los servidores, y luego les envían el mensaje. Ya con ese mensaje, si ellos no pagan, esa información no se puede desencriptar. O sea, ahí está la información ahí, o sea, la base de datos está en sus servidores, pero no es posible tener acceso a ellos. Ese proceso se le llama, o ese virus, ese tipo de ataque es un ransomware. Y es bastante común a nivel mundial. En muchísimas empresas ya han caído en ese ataque. Entonces, pero la cuestión es, ¿qué hacer? Si yo sé que estoy vulnerable a un tipo de ataque como eso, ¿qué puedo hacer qué plan de contingencia puedo tener? Uno son las copias de respaldo. Si por ejemplo nos atacan en ese momento y nos secuestraron la información, pues yo puedo borrar toda la información que tengo en mi servidor y respaldarlo o recuperarlo de una copia de respaldo. Si tengo la copia de respaldo, sin ningún problema puedo volver a tener el sistema en línea. Y lógicamente mitigar el ataque, porque por alguna razón, por algún lugar entraron, entonces tengo que empezar a buscar por dónde fue que entraron para poder atacar mi servidor. Entonces, todo eso son planes de contingencia que debemos de tener. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el servidor se daña? Imagínense si tenemos un servidor físico y se dañaron los discos duros, que ese ya es un daño físico. ¿Cuál es el plan de contingencia que tengo ante ese posible daño? Si ahí están mis bases de datos, ¿qué es lo que puedo hacer para restaurar la información? Si ahí tengo datos de clientes, información, fotografía, etc., ¿cómo hago para recuperar esos datos? Imagínense que su teléfono se daña, tiene un plan de contingencia para recuperar esos datos. ¿Tiene los datos en la nube? Y las fotografías y todo eso. Todo lo tengo conectado la galería con Google Fotos. Entonces todo lo que meto en la galería se guarda la copia de seguridad. Y de ahí todos los números y todo eso igual lo tengo en el correo. Casi que todo lo tengo lo que tiene que ver con Google. En alguna medida, si le llega a pasar algo, solo recupera su cuenta y ahí tiene los datos. Entonces, esos son planes de contingencia que nosotros deberíamos de tener ante un posible desastre. Lo mismo debemos de tener en la parte del software. ¿Qué es lo que podemos hacer ante diferentes situaciones? No solamente la parte del software, sino que también evaluar riesgos, por ejemplo, con los programadores. ¿Qué pasa si despido un programador y ese tiene acceso al código fuente? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para bloquear para que no se lleve el código fuente? Por ejemplo, cosas como esas son riesgos que tenemos que considerar dentro del diseño de las aplicaciones. Y el principio número 8 es algo similar a lo que ya habíamos hablado previamente. El principio número 8 es crear productos de trabajo que agreguen valor para otros en el proceso de desarrollo. Cuando hablamos de eso, decimos de que no solamente debemos de generar aquellos productos del trabajo que agreguen valor para otras actividades, acciones o tareas del proceso. Todo producto de trabajo que se genere como parte de la práctica de ingeniería de software pasará a alguien más. Por ejemplo, la lista de las funciones y características requeridas se dará a la persona o personas que desarrollan un diseño, o el diseño pasará a quienes generan el código y así sucesivamente. Debemos de asegurarnos que el producto del trabajo imparte la información necesaria
sin ambigüedades u omisiones. Ahí es, por ejemplo, el diseñador. Si el diseñador nos hace en ese caso la parte de lo que nosotros tenemos que maquetar dentro del producto, pues el diseñador debería darnos todo lo necesario para que nosotros podamos trabajar de manera más práctica en ese proceso. Nosotros utilizamos en la empresa un software que se llama Figma. Ese software que se llama Figma básicamente lo que hace es crear prototipos de las aplicaciones, pero la ventaja que tiene es que, por ejemplo, si ustedes diseñan un icono, lo pueden colocar el icono y desde ahí mismo lo pueden descargan el PNG o el JPG y ya eso les va a servir para implementarlo. O sea, no solamente está la imagen como tal del diseño que debo implementar, sino que ahí mismo también están las herramientas que debo usar. Entonces, en alguna medida eso hace que el producto sea de valor, para que cuando yo esté trabajando en el proceso de diseño y de maquetación del sitio, sea mucho más rápido hacer el proceso de desarrollo. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos, vamos a trabajar en un módulo y ese módulo le va a servir para implementarse en otro módulo dentro de la empresa. Entonces, un módulo debe darle valor a los otros programadores para que eso no les sea difícil poder hacer el proceso de implementación, les sea un poquito más fácil. Entonces, debemos de pensar siempre en eso. Cada cosa que diseñemos, no importa si es documentación, no importa si es diseño, no importa si son diagramas o lo que sea, eso debe de darle un valor agregado a la persona que lo va a utilizar, para que esa persona en alguna medida le sea mucho más fácil el proceso de implementación y desarrollo. Esos básicamente son los 8 principios que mencionábamos que eran principios que guían el proceso de desarrollo. Vamos a seguir viendo más adelante otros principios adicionales. Esos otros principios también tienen que ver con unas prácticas que vamos a implementar también en el proceso de desarrollo, pero que son parte fundamental de lo que debemos de saber. Si se dan cuenta, pues no es que sean tan complicados, solamente debemos de tenerlos en mente. En el proceso de desarrollo debemos de pensar cada vez que estamos haciendo algo, qué cosas me voy a requerir para poder crear productos de calidad. El objetivo final de todo esto es crear software que le sirva al cliente final. Si yo creo software que no responde a lo que el cliente necesita, pues es un fracaso. Vamos a tener fracaso en ese proceso. Esa es la idea principal. ¿Preguntas? ¿No? Bien, en la otra clase